Marcelo Ribeiro ya despidió a más de 5 limpiadoras en 2 meses. Este millonario cruel torturaba a sus empleadas hasta que no aguantaban más. Pero cuando Patricia Costa vio a Laura, su hija de 6 años, calva a causa del cáncer, ella hizo lo impensable. Cogió sus propios ahorros, compró una peluca rubia y se la puso a la niña. Cuando Marcelo vio a su hija sonriendo por primera vez en meses, quedó en shock total. Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu me gusta, y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La lujosa oficina de Marcelo Ribeiro emanaba poder y frialdad. Detrás de la mesa de caoba maciza, el empresario de 41 años observaba con ojos glaciales a la mujer temblorosa frente a él. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre la superficie pulida, mientras repasaba mentalmente la lista de fallos que culminarían en otro despido. Señora Aparecida, en solo 3 semanas de trabajo, usted ha logrado romper un jarrón Min del siglo X, dejar manchas de agua en el mármol de la sala principal. Ayer, tuvo la osadía de usar el baño de visitas. Su voz cortaba el aire como una hoja afilada. Eso sin mencionar que encontré 2 pelos en la escalera después de que usted pasó la aspiradora. La limpiadora de 50 años bajó la cabeza, sus manos callosas, temblando ligeramente. Doctor Marcelo, puedo mejorar. Lo prometo. Necesito mucho este trabajo. Mi nieto está enfermo. Las disculpas no arreglan la porcelana china, Marcelo interrumpió sin demostrar ningún rastro de compasión. Esta es la 5ª empleada que despido en 2 meses. Aparentemente, es imposible encontrar a alguien competente en esta ciudad. Él se levantó bruscamente, su imponente altura proyectaba una sombra sobre la mujer encogida. El traje italiano, impecablemente cortado, acentuaba su postura rígida y autoritaria. Cada movimiento estaba calculado para intimidar, cada palabra elegida para herir. Sus servicios ya no son necesarios. El pago se depositará mañana, descontando los perjuicios, naturalmente. Marcelo regresó a su silla, ya enfocándose en los papeles esparcidos sobre la mesa. Mi secretaria la acompañará hasta la salida. Mientras la exempleada salía cabizbaja, Marcelo ni siquiera levantó los ojos. Para él, personas como Aparecida eran desechables, fácilmente reemplazables por otras, igualmente incompetentes. Su mundo giraba en torno a números, ganancias y eficiencia. Los sentimientos eran lujos que no podía permitirse, especialmente después de los últimos meses. El silencio de la oficina fue roto por el timbre del interfono. Señor Ribeiro, ya publiqué el anuncio para una nueva limpiadora. Debería recibir las primeras llamadas hoy mismo. Óptimo. Y asegúrese de que la entrevista sea muy rigurosa esta vez. Quiero a alguien que entienda que la perfección no es negociable en mi casa. Al colgar, Marcelo se permitió un suspiro casi imperceptible. Su mansión de 3.000 metros cuadrados necesitaba cuidados impecables. Cada detalle debía estar siempre perfecto. Era así como mantenía control sobre al menos una parte de su vida, ya que otras áreas se le habían escapado por completo de las manos. En casa, Laura jugaba sola en la sala principal, rodeada de muñecas y juguetes esparcidos por la alfombra persa. Sus 6 años de edad parecían cargar el peso de décadas, y su cabecita calva reflejaba la suave luz que entraba por las ventanas. El tratamiento de quimioterapia le había robado sus rizos dorados meses atrás, junto con gran parte de su alegría infantil. Marcelo se detuvo en la puerta de la sala, observando a su hija de lejos. Su garganta se apretó involuntariamente, pero él forzó los músculos a relajarse. No podía demostrar debilidad ni siquiera ante una niña, especialmente ante esta niña, que le recordaba constantemente su impotencia ante el cáncer que acechaba a su pequeña familia. Papá va a trabajar hasta tarde hoy, Laura. Quédate en la sala y no ensucies nada. Su voz salió más áspera de lo que pretendía, pero él ya se había girado, subiendo las escaleras en dirección a su oficina doméstica. Laura siguió jugando en silencio, acostumbrada a la distancia emocional de su padre. Sus muñequitos escenificaban historias donde las familias se abrazaban y los padres participaban en los juegos, realidades que existían solo en su fértil imaginación. El eco de los pasos de Marcelo por los pasillos de la mansión sonaba como una sentencia. Otra limpiadora había fallado en cumplir sus expectativas imposibles. Pero lo que ella no sabía es que su sucesora estaba a punto de cambiarlo todo para siempre.
Patricia Costa se arregló nerviosamente el cabello recogido en un moño simple mientras tocaba el timbre de la imponente mansión. Sus 30 años habían estado marcados por luchas constantes, pero nunca había desistido de buscar una vida mejor para ella y su familia. El uniforme azul que vestía estaba impecable, planchado con todo cuidado la madrugada anterior. La puerta de roble macizo se abrió, revelando a una secretaria elegante que la condujo a través de pasillos ornamentados con cuadros caros y muebles de época. Patricia intentó no demostrar el nerviosismo que crecía a cada paso, sabiendo que necesitaba desesperadamente esta oportunidad. La oficina de Marcelo Ribeiro era aún más intimidante de lo que había imaginado. El hombre detrás de la mesa irradiaba autoridad y frialdad, sus ojos oscuros analizando cada detalle de su apariencia con precisión quirúrgica. Ella se sentó en la silla indicada, manteniendo la espalda recta y las manos entrelazadas en el regazo. Patricia Costa, 30 años, bachillerato completo. Marcelo leía su currículum con la misma expresión que usaría para examinar un informe financiero. 3 empleos anteriores en limpieza doméstica, 2 cartas de recomendación. ¿Por qué fue despedida del último empleo? La familia se mudó al extranjero, señor. Trabajé con ellos durante 2 años sin ningún problema. Patricia mantuvo la voz firme, aun sintiendo el peso de la mirada penetrante del empresario. Seré directo sobre mis expectativas. Marcelo se recostó en la silla, comenzando una enumeración que sonaba como un manual militar. Esta casa tiene 3.000 metros cuadrados que deben estar impecables todos los días. Cada superficie debe brillar. Cada objeto debe estar exactamente en su lugar. No tolero huellas dactilares en espejos, manchas en pisos o ni siquiera un grano de polvo en los muebles. Patricia asintió, anotando mentalmente cada exigencia. Había trabajado en casas grandes antes. Sabía que la disciplina era fundamental para mantener un empleo de este nivel. Otra cosa fundamental, continuó Marcelo, su voz adquiriendo un tono aún más severo. Tengo una hija de 6 años. Bajo ninguna circunstancia debe interactuar con ella. Su trabajo es limpieza, no cuidado infantil. La niña tiene sus propios horarios y actividades. Debe mantener distancia y enfocarse exclusivamente en sus funciones. La instrucción sonó extraña para Patricia, que siempre había mantenido relaciones cordiales con los niños de las familias donde había trabajado. Pero ella necesitaba el empleo y las reglas del jefe, por más rígidas que fueran, tendrían que ser respetadas. Entiendo perfectamente, señor Ribeiro. Puedo garantizar que soy muy discreta y enfocada en el trabajo. El salario es de $4.000 mensuales con contrato laboral. Horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados, limpieza a fondo quincenal de 3 a 8 de la noche. Marcelo tamborileó los dedos en la mesa. Periodo de prueba de 3 meses. Cualquier desliz, por pequeño que sea, resultará en despido inmediato. El valor del salario hizo que los ojos de Patricia brillaran involuntariamente. Era más de lo que había ganado en cualquier empleo anterior, lo suficiente para finalmente saldar las deudas acumuladas y aún sobraría para invertir en el futuro de su familia. Acepto todas las condiciones, señor. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana, 7 en punto. Mi gobernanta le explicará la rutina de limpieza y le mostrará dónde están los productos y equipos. Marcelo ya se estaba levantando, indicando que la entrevista había terminado. Recordando, puntualidad, perfección y distancia de la niña. Son las 3 reglas innegociables. Patricia se despidió con un apretón de manos firme, sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión. Había conseguido el empleo, pero las condiciones eran más rígidas que cualquier cosa que ya había enfrentado. Principalmente la regla de no interactuar con la hija del jefe, que había despertado su curiosidad maternal. Mientras era conducida a la salida, avistó rápidamente a una niña pequeña en la sala principal. La niña estaba sentada en el suelo, jugando sola con muñecas, y algo en su apariencia tocó el corazón de Patricia de forma inexplicable. Había una melancolía prematura en esos ojitos, una soledad que ella reconoció de su propia infancia difícil. La puerta se cerró detrás de ella, pero la imagen de la niña quedó grabada en su mente. Patricia sabía que necesitaba seguir las reglas del jefe rigurosamente, pero su instinto maternal ya estaba despertando una conexión que sería imposible ignorar. De camino a casa,
ella planeó mentalmente cómo sería su primer día. Llegaría más temprano. Trabajaría con dedicación redoblada y probaría que era diferente de las otras empleadas que Marcelo había despedido. Pero lo que ella no imaginaba es que su presencia en aquella casa estaba a punto de despertar cambios que ninguno de ellos podría prever. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, pero Patricia ya llevaba 15 minutos despierta, repasando mentalmente su estrategia para el primer día. Se duchó rápidamente, se puso el uniforme impecablemente limpio y se recogió el cabello en un moño perfecto. No podía dar pie a ninguna crítica sobre su presentación personal. Llegó a la mansión 10 minutos antes de la hora, esperando pacientemente en la entrada hasta que la gobernanta, doña Carmen, una señora de 60 años con aire maternal, vino a recibirla. La mujer había trabajado para la familia Ribeiro durante más de una década y conocía cada detalle de la rutina doméstica. «Hija, voy a ser directa contigo», dijo Carmen mientras conducía a Patricia a través de los pasillos. «El doctor Marcelo es un hombre muy exigente. Ya he visto a muchas buenas muchachas perder el empleo aquí por pequeños descuidos. Él no perdona nada». Patricia asintió gravemente, absorbiendo cada consejo. Carmen le mostró el armario de productos de limpieza. Explicó el orden específico de cada ambiente y detalló las técnicas exigidas para cada superficie. Los cristales debían limpiarse solo con productos específicos. Las maderas barnizadas tenían un tratamiento particular, y los mármoles requerían cuidados especiales para evitar manchas. ¿Y sobre la niña?, preguntó Patricia discretamente. «Doña Carmen, ¿puedo al menos saludarla cuando nos encontremos?». La gobernanta suspiró pesadamente, sus ojos revelando una tristeza profunda. «Laura es un ángel, pero su padre, desde que ella enfermó, ya no puede mirarla bien. Creó esta regla de no interacción como si quisiera protegerse a sí mismo, no a la niña. Ella está enferma». «¿Cáncer, hija?». «Lo descubrieron hace 8 meses. La quimioterapia le quitó todos sus pelitos, y desde entonces, el doctor Marcelo se volvió aún más cerrado y controlador». Carmen movió la cabeza tristemente. «Esa niña vive prácticamente sola en esta casa enorme». Las palabras de la gobernanta tocaron el corazón de Patricia profundamente. Ella misma había crecido con un padre emocionalmente ausente y sabía cuánto esa carencia podía marcar a una niña para siempre, pero necesitaba mantener el enfoque en el trabajo si quería conservar el empleo. Durante la mañana, Patricia trabajó con dedicación extraordinaria. Cada mueble fue limpiado con precisión milimétrica, cada superficie pulida hasta brillar como un espejo. Ella reorganizó discretamente algunos objetos decorativos, dejándolos en posiciones más armoniosas, y se cuidó de no dejar ni siquiera una huella en el suelo recién encerado. Alrededor de las 10, mientras limpiaba la sala principal, escuchó pequeños pasos bajando la escalera. Laura apareció en la puerta, vistiendo un vestidito rosa con estampado de unicornios, su cabecita calva cubierta por un pequeño gorro colorido. La niña se detuvo al ver a Patricia, observándola con curiosidad infantil. «Hola», dijo Laura tímidamente, sus ojos grandes y expresivos fijos en la nueva empleada. Patricia sintió su corazón acelerarse. Sabía que debía ignorar a la niña conforme a las instrucciones del jefe, pero algo en la fragilidad de esa niña despertó todos sus instintos maternales. Ella ofreció una sonrisa discreta y asintió rápidamente antes de volver al trabajo, fingiendo estar completamente concentrada en la limpieza. Laura se acercó despacio, sentándose en la alfombra con sus muñecas. Patricia continuó trabajando, pero percibía cada movimiento de la niña por el rabillo del ojo. La niña jugaba de forma melancólica, sus muñecas escenificando historias tristes, donde princesas vivían solas en castillos vacíos. «Mi muñeca tampoco tiene pelo», murmuró Laura para sí misma, acariciando la cabeza lisa de una de las muñecas. «Igual que yo». Las palabras golpearon a Patricia como una puñalada. Ella tuvo que tragar el nudo que se formó en su garganta y luchar contra el impulso de acercarse y consolar a la niña. En cambio, siguió limpiando silenciosamente, pero su mente ya estaba trabajando en pensamientos que no debería estar teniendo. Cuando Marcelo llegó para el almuerzo, inspeccionó cada habitación que Patricia había limpiado. Pasó los dedos sobre las superficies, buscando polvo, examinó espejos a contraluz en busca de manchas y verificó si todos los objetos estaban en sus lugares exactos. Su expresión permaneció neutra durante toda la inspección.
Buen trabajo hasta ahora, dijo finalmente, lo que sonó casi como un elogio viniendo de alguien tan exigente. Continúe así. Durante la tarde, Patricia organizó las habitaciones del segundo piso. En la habitación de Laura, se encontró con decenas de fotos de la niña antes de la enfermedad. En cada imagen, Laura sonreía radiante, sus rizos dorados brillaban bajo el sol, pareciendo una pequeña princesa salida de un cuento de hadas. La transformación era chocante. La niña de las fotos irradiaba alegría y vivacidad, mientras que la Laura actual cargaba una tristeza prematura que le rompía el corazón. Patricia sostuvo una de las fotos con cuidado, observando la sonrisa genuina que no había visto ese día. Al terminar el trabajo, Patricia se despidió discretamente de Carmen y se dirigió a la salida. En la sala principal, Laura aún jugaba sola, ahora construyendo una casita con bloques coloridos. La niña levantó los ojos y asintió tímidamente hacia ella. Esta vez, Patricia no pudo resistir, ofreció una sonrisa cálida y asintió de vuelta, susurrando un adiós casi inaudible. El rostro de Laura se iluminó con una sonrisa tímida, pero genuina, la primera que Patricia había visto durante todo el día. Gracias por ver hasta aquí. Tu presencia marca la diferencia en nuestro camino juntos. En el autobús de regreso a casa, Patricia no podía sacar a Laura de su mente. Había algo en esa niña que había despertado su compasión maternal de forma abrumadora. Sabía que necesitaba mantener distancia para preservar su empleo, pero también sabía que sería imposible ignorar completamente el sufrimiento silencioso de esa niña. Mientras planeaba el día siguiente, Patricia tomó una decisión que cambiaría todo. Haría su trabajo impecablemente, seguiría todas las reglas del jefe, pero encontraría pequeñas formas de traer un poco de alegría a la vida de Laura, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Pero lo que ella no imaginaba es que esa decisión estaba a punto de desencadenar eventos que transformarían no solo la vida de la niña, sino de toda la familia Ribeiro para siempre. La segunda semana de trabajo transcurría sin incidentes, hasta que, durante la limpieza de la sala principal, Patricia accidentalmente tropezó con la mesa auxiliar, donde estaban los portarretratos familiares. Una de las fotos se deslizó de su base y cayó al suelo con un ruido seco que resonó por la mansión silenciosa. Patricia se agachó rápidamente para recoger el marco, rezando para que no se hubiera roto el cristal. Era una foto de Laura a los 4 años, corriendo en un jardín florido, con sus rizos dorados volando al viento. Sus ojos brillaban de pura felicidad mientras perseguía mariposas coloridas. La imagen perfecta de la inocencia infantil. Esa foto fue tomada en mi cuarto cumpleaños, dijo una pequeña voz detrás de ella. Patricia se giró y encontró a Laura parada en la entrada de la sala, observándola con sus ojos grandes y expresivos. La niña se acercó despacio, como si probara una reacción que no sabía si vendría. Yo tenía el cabello muy largo en esa época, continuó Laura, su voz cargando una nostalgia que no debería existir en una niña tan pequeña. Mamá siempre decía que yo parecía una princesa de verdad. El corazón de Patricia se apretó. Ella sabía que no debería hablar con la niña, pero las palabras salieron antes de que pudiera controlarlas. Sigues siendo una princesa, Laura. Las princesas de verdad son valientes como tú. El rostro de Laura se iluminó con una sonrisa tímida. ¿De verdad lo crees? Papá ya no me llama princesa. Creo que no le gusta verme sin pelo. Estoy segura de que tu papá te ama mucho. A veces, los adultos no saben cómo demostrar los sentimientos cuando están preocupados. Patricia se arrodilló a la altura de la niña, olvidando momentáneamente las reglas rígidas de Marcelo. Sueño todas las noches que mi cabello ha vuelto a crecer y puedo ser princesa otra vez. En mis sueños, papá me sonríe y juega conmigo como antes. Laura tocó inconscientemente su gorro colorido. ¿Crees que mi cabello crecerá tan bonito como antes? Estoy segura de que sí, cariño. Y cuando crezca, serás la princesa más hermosa de todas. Patricia sintió los ojos humedecerse, pero mantuvo la sonrisa alentadora. ¿Puedo contarte un secreto? Laura se acercó aún más, bajando la voz como si compartiera algo muy importante. Guardé un mechón de mi cabello antes de cortarlo todo. Está en una cajita en mi cuarto. A veces lo miro y recuerdo cómo era ser normal. La palabra normal saliendo de la boca de una niña de 6 años fue como una puñalada en el pecho de Patricia.
Estaba a punto de responder cuando escuchó pasos firmes en el pasillo. Marcelo regresaba de la oficina más temprano de lo habitual. Laura, ¿qué estás haciendo aquí? La voz de Marcelo cortó el aire como una hoja helada. Sus ojos se movieron rápidamente entre su hija y Patricia, que aún estaba arrodillada con la foto en la mano. Yo solo estaba, Laura comenzó, pero la expresión en el rostro de su padre la hizo enmudecer instantáneamente. Usted, Marcelo señaló a Patricia con un dedo acusador. Fui muy claro sobre las reglas. ¿Qué significa esta conversación con mi hija? Patricia se levantó rápidamente, colocando la foto de nuevo en su lugar, con las manos ligeramente temblorosas. Señor, le pido disculpas. La foto se cayó cuando estaba limpiando y la niña apareció. No fue intencional. Intencional o no, fue una violación directa de mis instrucciones. Marcelo se acercó, su presencia intimidante llenando el ambiente. Laura, ve a tu habitación ahora. La niña obedeció cabizbaja, pero antes de salir se giró hacia Patricia. Gracias por decir que todavía soy una princesa, susurró antes de correr escaleras arriba. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Marcelo observaba a Patricia con ojos llameantes, claramente luchando por controlar su ira. Sus puños estaban apretados a los lados de su cuerpo y ella podía ver la vena saltada en su frente. Esta es su primera y única advertencia, dijo él finalmente, su voz baja, pero cargada de amenaza. Una conversación, por pequeña que sea, con mi hija, resultará en despido inmediato. ¿Está claro? Perfectamente claro, señor. Óptimo. Termine su trabajo y retírese. Mañana espero que haya olvidado que existe una niña en esta casa. Marcelo salió de la sala con pasos pesados, dejando a Patricia sola con sus pensamientos conflictivos. Ella sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero las palabras de Laura resonaban en su mente. La niña se sentía no amada por su propio padre. Pensaba que ya no era una princesa a causa del cáncer. Esa noche en casa, Patricia no pudo dormir. La imagen de Laura tocando el gorro y soñando con su cabello volvía constantemente. Pensó en su propia infancia, en los momentos en que necesitó un adulto que la hiciera sentir especial y no encontró a nadie. Una idea comenzó a formarse en su mente, peligrosa y completamente en contra de las reglas establecidas. Pero cuanto más pensaba, más fuerza cobraba la idea. Si Marcelo no podía darle a su hija lo que necesitaba emocionalmente, quizás otra persona pudiera hacerlo discretamente. Patricia cogió su móvil y empezó a investigar, tiendas de pelucas infantiles, precios, estilos. Con su primer salario, podría comprar una hermosa peluca rubia para Laura, igual al cabello que tenía en las fotos. Sería un regalo secreto, algo para devolverle un poco de autoestima a la niña. Sabía que estaba arriesgando todo, su empleo, su estabilidad financiera, su futuro. Pero algunas cosas eran más importantes que la seguridad personal. Una niña de 6 años no debería sentirse anormal o no amada por su propio padre. Por primera vez en semanas, Patricia sonrió antes de dormir. Tenía un plan y nada en el mundo le impediría ejecutarlo. Pero lo que ella no sabía es que su decisión valiente estaba a punto de provocar una reacción que cambiaría para siempre la dinámica de aquella familia aparentemente inquebrantable. La tensión en la mansión Ribeiro era palpable en los días siguientes al incidente en la sala. Marcelo observaba cada movimiento de Patricia como un halcón, buscando cualquier desliz que justificara su despido inmediato. Ella, por su parte, trabajaba con aún más dedicación, manteniendo una distancia rigurosamente respetuosa de Laura, siempre que sus rutas se cruzaban. La mañana del viernes, Marcelo llamó a Patricia para una conversación en su oficina. Ella subió las escaleras con el corazón acelerado, temiendo que su investigación sobre pelucas hubiera sido descubierta de alguna manera. El empresario estaba sentado detrás de su mesa con una expresión aún más severa de lo habitual. Siéntese, ordenó, señalando la silla frente a él. Necesitamos aclarar algunas cosas sobre su posición en esta casa. Patricia obedeció silenciosamente, manteniendo las manos entrelazadas en el regazo para disimular el nerviosismo. Marcelo la observó durante largos segundos antes de empezar a hablar, como si estuviera decidiendo cuán directo sería. Mi hija está pasando por un periodo muy difícil, comenzó, su voz cargando un tono que ella nunca había oído antes, casi vulnerable.
El tratamiento del cáncer no solo es físicamente agotador, sino emocionalmente devastador para una niña. Patricia asintió, no atreviéndose a interrumpirlo. Creé la regla de no interacción, no por crueldad, sino por necesidad. Marcelo se recostó en la silla, evitando la mirada directa de Patricia. Laura se apega fácilmente a las personas y cuando éstas inevitablemente salen de su vida, como las 5 limpiadoras anteriores, ella sufre. No puedo permitir que eso vuelva a suceder. Señor Ribeiro, Patricia se arriesgó a hablar. ¿Puedo hacer una pregunta respetuosa? Él asintió brevemente. ¿Por qué no puede mirar a su propia hija? La pregunta salió con más valentía de la que sentía. Laura necesita sentir que es amada por su padre, especialmente ahora. El rostro de Marcelo se cerró instantáneamente, sus facciones se endurecieron como mármol. Eso no es asunto suyo. Su función aquí es limpiar, no dar consejos sobre la crianza de hijos. Pero Laura se siente rechazada por usted. Ella piensa que ya no es una princesa porque perdió el cabello. Patricia sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero las palabras seguían saliendo. Una niña de 6 años no debería cargar con ese tipo de dolor sola. ¿Basta? Marcelo golpeó la mesa con fuerza, haciendo que Patricia se sobresaltara. Usted no entiende nada sobre mi situación. No sabe lo que es ver a su hija languidecer día tras día. No poder hacer absolutamente nada para impedir su sufrimiento. Por primera vez, Patricia vio una grieta en la armadura emocional de Marcelo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y su voz temblaba ligeramente. ¿Cree que no me mata por dentro ver a Laura triste? ¿Que no me destroza tener que llevarla a sesiones de quimioterapia y verla vomitar toda la noche? Él se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Cada mirada suya me recuerda que soy completamente impotente ante esta maldita enfermedad. El silencio que siguió estuvo cargado de dolor crudo. Patricia sintió su corazón apretarse al comprender finalmente la verdadera razón detrás de la frialdad de Marcelo. No era falta de amor, era exceso de dolor. Señor Ribeiro, dijo ella suavemente. Huir del dolor no lo hace desaparecer, y su hija está interpretando su distancia como rechazo. ¿Y qué sugiere que haga? Marcelo se giró, su rostro mostrando una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros vieran. ¿Cómo puedo mirarla sin desmoronarme? ¿Cómo puedo ser fuerte cuando me siento completamente destruido por dentro, siendo presente? Laura no necesita que usted sea fuerte todo el tiempo. Ella necesita que usted esté allí, compartiendo la lucha con ella. Patricia se levantó, dando un paso cauteloso en su dirección. Cuando mi padre se alejó de mí durante mi infancia difícil, pensé que la culpa era mía, que yo no era digna de amor. Marcelo cerró los ojos, como si las palabras de Patricia fueran físicamente dolorosas. Esta es mi última advertencia para usted, dijo él finalmente, su voz volviendo al tono profesional, pero sin la frialdad anterior. Manténgase alejada de Laura. No porque no me importe, sino porque me importa demasiado. No puedo arriesgarme a que ella se lastime aún más. ¿Y si puedo ayudarla sin acercarme demasiado? ¿Si puedo hacer algo discreto que le traiga un poco de alegría? Patricia sabía que estaba arriesgándose enormemente, pero necesitaba intentarlo. ¿Cómo qué? Patricia respiró hondo, armándose de valor para lo que estaba a punto de proponer. Algo que la haga sentirse bonita de nuevo, especial, como una princesa de verdad. Hizo una pausa, observando su reacción, sin crear vínculos emocionales peligrosos, solo devolviendo un poco de la autoestima que perdió. Marcelo la estudió intensamente, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Tiene una semana para probar que puede trabajar aquí sin causar problemas, dijo Marcelo finalmente. Si percibo cualquier cambio en el comportamiento de Laura, cualquier evidencia de que se está involucrando emocionalmente con ella, será despedida en el acto. Entendido perfectamente. Y Patricia, la llamó cuando ya estaba en la puerta. Cualquier gesto, por pequeño que sea, debe ser aprobado por mí primero. No quiero sorpresas. Ella asintió y salió de la oficina, sabiendo que había logrado una apertura mínima, pero también que estaba caminando sobre una cuerda floja. Marcelo no aprobaría su idea de la peluca si lo supiera de antemano. Estaba demasiado herido para aceptar cualquier riesgo emocional, pero Patricia había tomado su decisión. Algunas veces,
Pedir perdón era mejor que pedir permiso. Y Laura merecía sentirse como una princesa al menos una vez más en su vida, independientemente de las consecuencias que eso pudiera traer. Durante el resto del día, ella trabajó con aún más determinación, preparándose mentalmente para el mayor riesgo que jamás había asumido en su carrera. Pero lo que Marcelo no sabía es que ya era demasiado tarde para detenerla. Su decisión estaba tomada y nada en el mundo la haría cambiar de opinión. El sábado llegó con cielo nublado y un viento frío que anunciaba lluvia. Patricia se había despertado a las 5 de la mañana, no por obligación, sino por ansiedad. En su bolso llevaba cuidadosamente guardada una caja rosa que había comprado con sus ahorros el viernes después del trabajo, una peluca infantil rubia de cabello largo y rizado, exactamente igual al cabello que Laura tenía en las fotos. Marcelo había salido para una reunión importante que duraría toda la mañana, según había informado Carmen. Era la oportunidad perfecta para ejecutar su plan sin ser sorprendida infraganti. Patricia trabajó con eficiencia redoblada, terminando la limpieza del primer piso en tiempo récord. Alrededor de las 10, escuchó los pasitos familiares bajando la escalera. Laura apareció en la sala principal, vistiendo un pijama rosa con estampado de unicornios, sus pies descalzos haciendo ruidos suaves en el suelo de mármol. La niña se detuvo al ver a Patricia, ofreciendo una sonrisa tímida. Papá salió, dijo Laura, como si fuera una información importante que debía ser compartida. Lo sé, cariño. Doña Carmen me lo contó. Patricia dejó el paño de limpieza a un lado y se acercó cuidadosamente. Laura, ¿puedo mostrarte una cosa muy especial? Los ojos de la niña se iluminaron con curiosidad. Ella asintió enérgicamente, acercándose a Patricia con la confianza natural de los niños. Cierra los ojos y dame las manos, instruyó Patricia suavemente. Laura obedeció, cerrando los ojos con fuerza y extendiendo sus manitas pequeñas. Patricia la guió hasta el sofá de la sala, pidiéndole que se sentara y mantuviera los ojos cerrados. ¿Qué es lo que más extrañas de cuando eras más pequeña?, preguntó Patricia, retirando cuidadosamente la peluca de la caja. Mi cabello, respondió Laura sin dudar. Sueño con él todas las noches. Sueño que me despierto y ha vuelto a crecer, largo y bonito como antes. ¿Y si te dijera que hoy ese sueño puede hacerse realidad? Laura abrió los ojos rápidamente, pero Patricia le pidió que los cerrara de nuevo. Con todo el cuidado del mundo, le puso la peluca en la cabeza a la niña, ajustándola perfectamente y arreglando los rizos dorados sobre sus pequeños hombros. Ahora puedes abrir los ojos y mirarte en el espejo. Laura abrió los ojos despacio y caminó hasta el espejo grande de la sala. Lo que vio la hizo soltar un grito de pura alegría que resonó por toda la mansión. La niña, en el reflejo, era exactamente como ella se recordaba, una pequeña princesa de cabello dorado que brillaba bajo la luz. Soy yo de verdad, Laura gritó, tocando los rizos con reverencia, como si temiera que desaparecieran en cualquier momento. Patricia, me has devuelto mi cabello. La niña comenzó a girar frente al espejo, viendo su cabello volar alrededor de su rostro radiante. Sus risas llenaron la sala de una alegría que no se oía desde hacía meses en esa casa. Corrió hacia Patricia y la abrazó con fuerza, sus lágrimas de felicidad mojando el uniforme de la limpiadora. Gracias, gracias. Gracias, Laura repetía sin parar. Ahora puedo ser princesa de nuevo. Ahora papá me encontrará bonita otra vez. Patricia se arrodilló a la altura de la niña, arreglando delicadamente los rizos dorados. Siempre fuiste bonita, Laura. Con o sin cabello, siempre fuiste y siempre serás una princesa de verdad. ¿Puedo quedarme con ella para siempre? Los ojos de Laura brillaban con esperanza. Esta es tu peluca especial. Siempre que quieras sentirte como una princesa, puedes usarla. Patricia sonrió, limpiándose las propias lágrimas que habían empezado a caer. Pero recuerda que también eres hermosa sin ella. ¿De acuerdo? Laura asintió enérgicamente, ya perdida de nuevo en la contemplación de su imagen en el espejo. Hacía poses de princesa, hablaba con voz dramática y fingía que los rizos eran una corona dorada. Fue en ese momento de pura magia cuando el sonido de la llave en la cerradura resonó por el hall de entrada. Marcelo había vuelto antes de la reunión. Patricia sintió que la sangre se le helaba en las venas. Oyó los pasos familiares del jefe acercándose a la sala,
Pero no había tiempo para esconder la peluca o explicar la situación. Laura estaba demasiado radiante para percibir el peligro inminente. Papá, mira. Laura corrió hacia la puerta, sus rizos dorados balanceándose al viento. Mira qué bonita estoy. Soy una princesa de verdad de nuevo. Marcelo apareció en la puerta de la sala y se detuvo por completo. Sus ojos se fijaron en Laura, en la hija que no veía desde hacía meses, en la niña radiante de felicidad que bailaba con el cabello dorado volando alrededor de su rostro angelical. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió. Marcelo estaba en shock absoluto, sus ojos se movían entre Laura y Patricia, intentando procesar lo que estaba viendo. Su expresión pasó por una secuencia rápida de emociones, sorpresa, confusión, ira y algo que Patricia no pudo identificar completamente. Papá, ¿te gustó? Laura giró una vez más, esperando una reacción que tardaba en llegar. ¿No crees que estoy bonita? A tu cuarto. Ahora. Cada palabra fue pronunciada con una precisión glacial que hizo a Laura retroceder instintivamente. La niña miró rápidamente a Patricia, como si buscara protección, pero la limpiadora estaba pálida y claramente asustada. Laura bajó la cabeza, sus pequeños hombros curvándose de derrota, y salió de la sala caminando lentamente, todavía usando la peluca, que ahora parecía demasiado pesada para su cabeza. Cuando los pasos de Laura desaparecieron en la escalera, Marcelo entró en la sala y cerró la puerta tras de sí. Sus movimientos eran controlados, pero Patricia podía ver la furia contenida en cada músculo tenso de su cuerpo. Usted, comenzó. Su voz baja, pero cargada de una ira mortal. Desobedeció directamente mis órdenes. Señor Ribeiro, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? La explosión fue súbita y violenta. ¿Explicar cómo usted violó deliberadamente cada regla que establecí? ¿Cómo usted irrespetó completamente mi autoridad en mi propia casa? Patricia retrocedió instintivamente, pero se obligó a mantener la mirada firme. Vi a una niña sufriendo y quise ayudar. ¿Ayudar? Marcelo se rió sin humor. ¿Cree que está ayudando creando fantasías que ella no puede mantener? ¿Qué sucede cuando la peluca se salga? Cuando la realidad vuelva. La realidad es que su hija se siente fea y rechazada por su propio padre. Las palabras salieron antes de que Patricia pudiera filtrarlas. Ella necesitaba sentirse bonita al menos una vez. Usted no entiende nada. Marcelo se acercó, su presencia intimidante llenando el espacio. No entiende lo que es tener que mirar a su hija languidecer día tras día, no poder hacer nada para impedir su sufrimiento. Entonces, haga algo. Esté presente. Demuestre que la ama independientemente de su cabello. Patricia sabía que le estaba gritando a su jefe, perdiendo completamente la compostura profesional. Laura no necesita una peluca para ser bonita. Ella necesita saber que es amada. ¿Y quién es usted para decirme cómo cuidar a mi propia hija? Los ojos de Marcelo flameaban. Una limpiadora que cree que puede arreglar problemas complejos con gestos simples. Soy alguien que reconoce el dolor cuando lo ve. Patricia dio un paso adelante, su valentía superando el miedo. Soy alguien que tuvo un padre que se alejó cuando más lo necesitaba y sé lo que eso causa en una niña. El comentario golpeó a Marcelo como un puñetazo en el estómago. Él retrocedió ligeramente, algo en su expresión se modificó. Usted no sabe nada sobre mi situación, dijo él. Pero su voz había perdido parte de la furia anterior. Sé que Laura cree que usted ya no la ama porque perdió el cabello. Sé que ella se siente fea y rechazada. Sé que sueña todas las noches con volver a ser su princesa. Patricia sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Y sé que usted está tan asustado de perderla que ya la ha perdido emocionalmente. Marcelo se giró bruscamente, caminando hacia la ventana. Sus hombros estaban tensos y Patricia podía ver que él luchaba por mantener el control. Ella estaba tan feliz, murmuró Patricia suavemente. Por primera vez desde que empecé a trabajar aquí, vi a Laura verdaderamente feliz, radiante. Y ahora ella estará aún más destrozada cuando la fantasía termine, replicó Marcelo sin girarse. La fantasía no tiene por qué terminar. Usted puede seguir haciéndola sentir especial. Puede participar en su vida, jugar con ella, llamarla princesa,
independientemente de si tiene cabello o no. Fue entonces cuando Laura apareció en la puerta de la sala, todavía usando la peluca, pero con los ojos rojos de llorar. Obviamente había escuchado parte de la conversación. Papá, dijo con voz pequeña. ¿No me quieres ya porque no tengo cabello de verdad? La pregunta golpeó a Marcelo como un rayo. Él se giró lentamente, mirando a su hija que lo observaba con ojos llenos de dolor y esperanza. Por un momento que pareció eterno, padre e hija se miraron a través del abismo emocional que se había formado entre ellos. Laura, yo, Marcelo comenzó, pero las palabras parecieron fallarle. Por favor, papá. Laura se acercó tímidamente. ¿Puedo seguir siendo tu princesa? Incluso sin cabello de verdad, por favor, no me eches. Las últimas palabras salieron en un susurro quebrado que destrozó cualquier defensa que Marcelo aún pudiera tener. Él se arrodilló bruscamente a la altura de su hija, sus propias lágrimas finalmente comenzando a caer. Laura, mi amor, nunca, nunca dejaría de amarte. ¿Nunca? Su voz temblaba violentamente. Siempre serás mi princesa, con o sin cabello, siempre. Laura se arrojó a los brazos de su padre, y por primera vez en meses, se abrazaron de verdad. Marcelo sostuvo a su hija con fuerza, como si temiera que ella pudiera desaparecer, mientras le susurraba disculpas rotas al oído. Patricia observó la escena con lágrimas en los ojos, sabiendo que había arriesgado todo por este momento, pero también sabía que, independientemente de lo que sucediera con su empleo, había valido la pena. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era que esta sería solo la primera de muchas transformaciones que estaban por venir. La madrugada encontró a Marcelo completamente despierto en su oficina, contemplando la oscuridad a través de la ventana. El abrazo con Laura había destrozado las barreras emocionales que él había construido cuidadosamente a lo largo de los meses, dejándolo expuesto a una avalancha de sentimientos que había estado evitando durante tanto tiempo. Sobre su mesa estaba una foto que él había cogido de la habitación de Laura, la última imagen de ella con su madre, tomada 2 semanas antes de que Elena falleciera en un accidente de coche. En el retrato, madre e hija sonreían radiantes, los cabellos dorados de ambas brillando bajo el sol del jardín. Elena sostenía a Laura en su regazo, susurrándole algo al oído que la hacía reír a carcajadas. Elena, prometí que la cuidaría bien, murmuró Marcelo a la foto, su voz ronca por la falta de sueño. Prometí que sería el padre que tú querías que fuera, pero fallé miserablemente. Los recuerdos lo invadieron como una riada. Elena siempre decía que Laura era la princesa más valiente del mundo, incluso cuando enfrentaba pequeños miedos infantiles. Cuando la niña tuvo miedo de los monstruos debajo de la cama, Elena creó una poción mágica de valentía e hizo una elaborada ceremonia para protegerla. Cuando Laura se puso triste por romper su muñeca favorita, Elena le enseñó que las princesas de verdad reparan lo roto con amor. ¿Cómo pude ser tan cobarde? Marcelo se hundió el rostro entre las manos. ¿Cómo pude abandonar a nuestra hija justo cuando más me necesitaba? La verdad era que el diagnóstico de cáncer de Laura había despertado en él un terror paralizante. Ver a su hija enfrentando algo que él no podía controlar ni arreglar con dinero lo hacía sentirse completamente impotente. Era más fácil esconderse detrás del trabajo, crear reglas rígidas y mantener distancia emocional que enfrentar la posibilidad de perderla. Él se levantó y caminó por los pasillos silenciosos hasta la habitación de Laura. La puerta estaba entreabierta y él podía verla durmiendo pacíficamente, la peluca cuidadosamente arreglada en la mesita de noche junto a la cama. Incluso durmiendo, había una sutil sonrisa en sus labios, algo que él no veía desde hacía meses. Dios mío, susurró, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Qué te hice, mi princesa? La culpa lo golpeó como una ola abrumadora. ¿Cuántas noches había llorado Laura sola? ¿Cuántas veces había esperado un abrazo, palabras de cariño, cualquier señal de que aún era amada? Y él, en su cobardía disfrazada de protección, le había negado todo eso. Marcelo entró en la habitación silenciosamente y se sentó en el borde de la cama. Laura se movió ligeramente, murmurando algo sobre princesas y castillos encantados. Él extendió la mano hesitantemente y acarició su rostro suavemente, sintiendo lo delgada que estaba, como la quimioterapia le había robado sus mejillas sonrosadas. Papá está aquí, mi amor, susurró, su voz quebrada. Papá siempre estará aquí a partir de ahora.
Las siguientes horas fueron de una profunda transformación. Marcelo bajó a la sala donde Patricia había puesto la peluca a Laura y se sentó en el mismo sofá, reviviendo mentalmente la escena. Por primera vez en meses, había visto a su hija verdaderamente feliz, radiante de una alegría pura que él había olvidado que existía. Patricia tenía razón. Laura no necesitaba una peluca para ser bonita, pero necesitaba saber que era amada. Y él había fallado miserablemente en demostrar ese amor. Cuando el sol salió, Marcelo había tomado varias decisiones importantes. Primero, cancelaría todas las reuniones de los próximos días para pasar tiempo con Laura. Segundo, buscaría un psicólogo especializado en niños con cáncer para aprender a lidiar mejor con la situación. Tercero, pediría disculpas formales a Patricia. Ella había hecho lo que él no tuvo el coraje de hacer. A las 7 de la mañana, cuando Patricia llegó al trabajo, encontró a Marcelo esperándola en la sala principal. Él estaba visiblemente abatido, con ojeras profundas y ropa arrugada, como si no hubiera dormido nada. Patricia, necesito hablar con usted, dijo él, su voz completamente diferente al tono autoritario habitual. Ella se preparó mentalmente para el despido que seguramente vendría, enderezando los hombros con dignidad. Señor Ribeiro, acepto las consecuencias de mis actos. Sé que desobedecí sus órdenes, pero yo... Quiero pedirle disculpas, la interrumpió, sus palabras cayendo como bombas en el silencio de la mañana. Patricia parpadeó varias veces, segura de que había oído mal. Usted hizo por mi hija lo que yo debía haber hecho hace meses. Le devolvió la alegría que yo, en mi cobardía, le había robado. Marcelo se levantó, pero no se acercó, respetando su espacio personal. Laura tenía razón ayer. Realmente parecía una princesa y más importante que eso, se sintió como una. Señor Ribeiro, usted arriesgó su empleo, su estabilidad, todo para hacer feliz a una niña. ¿Y yo? Yo estuve castigando a mi propia hija por algo que ella no podía controlar, simplemente porque yo era demasiado cobarde para enfrentar mi propio dolor. Marcelo caminó hasta la ventana, observando el jardín donde Laura solía jugar antes de enfermar. Quiero hacer un acuerdo con usted, Patricia. Quiero que me ayude a ser el padre que Laura merece. Quiero aprender a verla como la princesa valiente que siempre fue, con o sin cabello. Él se giró para mirarla. A cambio, le ofrezco un aumento salarial del 50% y la promesa de que nunca más le impediré interactuar con ella. Patricia sintió que las lágrimas comenzaban a caer. La transformación en Marcelo era visible y genuina. Había algo completamente diferente en sus ojos, una vulnerabilidad y determinación que no existían antes. Acepto, señor, pero con una condición, dijo ella suavemente. ¿Cuál? Que usted comience a llamar a Laura princesa de nuevo y que lo haga hoy mismo. Marcelo sonrió por primera vez desde que Patricia había empezado a trabajar en la mansión. Trato hecho. En ese momento, pequeños pasos resonaron por la escalera. Laura apareció en la sala, ya vestida y peinada, pero sin la peluca. Sus ojos se movieron entre su padre y Patricia, como si temiera haber perdido la magia del día anterior. Papá, dijo tímidamente. Marcelo se arrodilló inmediatamente, abriendo los brazos. Buenos días, mi princesa valiente. La sonrisa que iluminó el rostro de Laura fue más brillante que cualquier peluca. Ella corrió a los brazos de su padre y esta vez él no la soltó. Patricia observó la escena con el corazón desbordante de alegría, sabiendo que había ayudado a reparar algo que parecía irremediablemente roto. Pero lo que ella no imaginaba era que esa transformación era solo el comienzo de cambios aún mayores que estaban por venir. 3 meses habían pasado desde el día de la peluca y la mansión Ribeiro se había transformado completamente. Lo que antes era un mausoleo silencioso, ahora resonaba con risas, conversaciones animadas y la música de los juegos entre padre e hija. Marcelo había cancelado viajes innecesarios, reorganizado su agenda y descubierto que podía administrar sus negocios de forma más eficiente cuando tenía una motivación real para volver a casa. Esa mañana de sábado, Patricia llegó a su turno y encontró una escena que la hizo sonreír incluso antes de cruzar la puerta. En la sala principal, Marcelo estaba sentado en el suelo, vestido casualmente con jeans y camiseta, mientras Laura, usando su peluca dorada, fingía ser una peluquera que arreglaba el cabello de su padre con peines de juguete. Papá,
tienes que quedarte quieto para que te haga un peinado precioso, decía Laura con seriedad profesional, dividiendo el cabello de Marcelo en pequeños mechones y sujetándolos con horquillas de mariposa de colores. Pero princesa, estoy seguro de que ya estoy lo suficientemente guapo para ser tu asistente real, bromeó Marcelo, haciendo reír a Laura a carcajadas. Asistente no, papá. Tú eres el rey del castillo, ¿recuerdas? Pero todo rey necesita estar bien peinado para gobernar el reino. Patricia observó la interacción con el corazón cálido. La transformación en ambos era extraordinaria. Laura había recuperado no solo su alegría natural, sino que también había ganado una confianza que se notaba en cada gesto. Marcelo, por su parte, había descubierto que ser vulnerable no lo hacía débil, al contrario, había fortalecido su conexión con su hija de formas que nunca imaginó posibles. Buenos días, chicos, saludó Patricia, dejando su bolso en la consola de la entrada. Tía Patricia. Laura corrió a abrazarla, todavía usando la peluca que se había convertido en un accesorio frecuente, pero ya no una necesidad emocional. Mira qué guapo está papá. Le hice 3 moños y 2 colas de caballo. Marcelo se levantó, mostrando orgullosamente el peinado loco que Laura había creado. Estoy considerando usar este estilo en la próxima reunión de la junta directiva. ¿Qué piensas, Patricia? Creo que causaría una revolución en el mundo corporativo. Ella se rió, notando cómo los ojos de Marcelo brillaban de felicidad genuina. Papá, ahora le toca a la tía Patricia. Laura aplaudió animadamente. Se verá hermosa con trenzas de princesa. En los meses anteriores, este tipo de interacción se había vuelto rutinaria. Marcelo no solo permitía que Patricia participara en la vida de Laura, sino que activamente fomentaba esa relación. Él había percibido que la limpiadora aportaba una perspectiva maternal y amorosa que enriquecía el mundo de la niña de formas importantes. Es cierto, dijo Marcelo, adoptando una postura más seria. Quería hablar contigo sobre algo importante, Patricia. Laura captó inmediatamente el cambio de tono y se acercó a su padre, sujetándole la mano. En los últimos meses, había aprendido a no temer esas conversaciones serias, pues descubrió que generalmente traían buenas sorpresas. Laura comenzó el nuevo ciclo de quimioterapia la semana pasada y los médicos están muy optimistas. Los tumores están respondiendo mejor de lo esperado. El alivio en la voz de Marcelo era palpable. Pero más importante que eso, ella está emocionalmente más fuerte, más confiada. Y gran parte de eso es gracias a ti. Patricia sintió que los ojos se le humedecían. Señor Marcelo, yo solo. Usted simplemente cambió a toda nuestra familia. Él la interrumpió suavemente. Y por eso, tengo una propuesta que hacerle. Marcelo se arrodilló a la altura de Laura, sujetándole las manitas. Princesa, hablamos de esto ayer. ¿Te acuerdas de lo que decidimos? Laura asintió enérgicamente, sus ojos brillando con un secreto compartido. Tía Patricia, dijo Laura solemnemente. ¿Quieres formar parte de nuestra familia de verdad? Patricia miró confundida entre padre e hija. ¿Cómo así, cariño? Marcelo se levantó y caminó hacia Patricia, sus movimientos ligeramente nerviosos. Patricia Costa, en los últimos meses, has demostrado ser mucho más que una empleada ejemplar. Te has convertido en una presencia esencial en nuestras vidas. Laura te ama como a una madre y yo, hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Me he enamorado de ti, de tu compasión, tu valentía, tu capacidad de ver belleza donde otros solo ven problemas. Marcelo sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Patricia Costa, ¿aceptas casarte conmigo y ser oficialmente la madre que Laura siempre mereció tener? El mundo pareció detenerse alrededor de Patricia. La caja se abrió, revelando un anillo de diamante simple, pero elegante, que brillaba bajo la luz de la mañana. Laura saltaba animadamente al lado de su padre, apenas pudiendo contener su emoción. Di que sí, tía Patricia, por favor, di que sí. Laura suplicaba, sus ojos dorados, llenos de esperanza. Patricia miró aquella escena. Un hombre que se había transformado completamente por amor a su hija, una niña valiente que había enfrentado sus batallas más difíciles con dignidad. Y ella misma, una limpiadora que había arriesgado todo para devolver la alegría a una niña. Sí,
susurró, luego repitió más fuerte. Sí, acepto. Marcelo deslizó el anillo en su dedo, con las manos ligeramente temblorosas, mientras Laura gritaba de alegría y los abrazaba con fuerza suficiente para derribarlos en el sofá. Ahora somos una familia de verdad, Laura canturreaba, bailando por la sala con su peluca dorada balanceándose. Y tengo 2 padres que me aman. Marcelo la sostuvo a Patricia contra sí, susurrándole al oído. Gracias por enseñarme que el amor no es control o protección excesiva. Es estar presente, es participar. Es ser lo suficientemente valiente para herirse si eso significa hacer feliz a alguien. Gracias por tener el coraje de cambiar. Ella respondió, sabiendo que aquel era solo el comienzo de la mayor aventura de sus vidas. Mientras observaban a Laura jugar alegremente, ambos sabían que aún había desafíos por delante. El tratamiento de Laura continuaría por algunos meses más. Habría momentos difíciles e incertidumbres, pero enfrentarían todo juntos, como la familia que se habían convertido, a través del coraje de una limpiadora, la transformación de un millonario y el amor incondicional de una pequeña princesa que les había enseñado a ambos el verdadero significado de ser valiente. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba era que la mayor transformación aún estaba por venir. 2 años después, el jardín de la mansión Ribeiro estaba decorado con flores blancas y doradas, creando un escenario de cuento de hadas para la boda más esperada de la ciudad. Los invitados se acomodaban en sillas elegantemente dispuestas en el césped, pero todas las miradas se volvían hacia la pequeña figura que caminaba graciosamente por la pasarela improvisada. Laura, ahora con 8 años, era la damita de honor más radiante que cualquier ceremonia jamás había presenciado. Su cabello había vuelto a crecer, más voluminoso y brillante que nunca, formando rizos dorados que bailaban sobre los hombros de su vestido de princesa rosa, que ella había elegido personalmente. En sus manos llevaba una cestita de pétalos de rosas que esparcía por el camino con la seriedad de quien ejecuta la misión más importante del mundo. Mamá Patricia será la novia más hermosa del universo, susurró para sí misma, repitiendo las palabras que había ensayado durante semanas. Al final de la pasarela, Marcelo esperaba en un elegante smoking azul marino, sus manos ligeramente temblorosas de nerviosismo y felicidad. A sus 43 años, se había convertido en un hombre completamente diferente. Sus ojos brillaban con una alegría genuina que nunca había existido antes, y su postura irradiaba la confianza de alguien que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Cuando la marcha nupcial comenzó a sonar, todos se levantaron. Patricia apareció al final de la pasarela, deslumbrante en un vestido de novia simple, pero elegante, su cabello recogido en un moño romántico ornamentado con pequeñas flores blancas. Carmen, la gobernanta que se había convertido en una segunda madre para ella, sostenía su brazo con orgullo maternal. Mientras caminaba hacia el altar, Patricia rememoró la extraordinaria jornada que la había traído hasta allí. 2 años antes, ella era una limpiadora desesperada por un empleo, dispuesta a aceptar cualquier condición para sustentar a su familia. Hoy estaba a punto de casarse con el hombre que amaba y adoptar oficialmente a la hija que ya consideraba suya. Laura había pasado por otros 6 meses de quimioterapia, pero con Patricia y Marcelo unidos a su lado, había enfrentado cada sesión con una valentía que impresionaba a los médicos. El tratamiento había sido un éxito completo. Los médicos declararon a Laura oficialmente en remisión hacía 8 meses y su cabello había crecido más hermoso que nunca. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emocionante. Cuando llegó el momento de los votos, Marcelo se giró hacia Patricia, su voz temblorosa, pero firme. Patricia, tú me enseñaste que el verdadero amor no es control, sino el coraje de ser vulnerable. Tú salvaste no solo a mi hija, sino a mí mismo. Prometo ser el marido que mereces y el padre que Laura siempre necesitó. Patricia se secó sus propias lágrimas antes de responder, Marcelo, tú me mostraste que nunca es demasiado tarde para que una familia se transforme a través del amor. Prometo amarlos a los dos incondicionalmente en los días buenos y en los desafiantes. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, Laura no esperó la tradicional frase sobre besar a la novia. Corrió a abrazarlos a los dos, creando un sándwich familiar que arrancó aplausos emocionados de todos los presentes. Ahora somos una familia para siempre, gritó, su alegría contagiosa, resonando por el jardín. Durante la fiesta, Laura fue la estrella absoluta, insistiendo en hacer un discurso improvisado en el micrófono. Cuando estaba enferma y calva, pensé que nunca más sería feliz,
dijo con la seriedad de una adulta. Pero mamá Patricia me enseñó que ser princesa no se trata de tener cabello bonito. Se trata de tener un corazón valiente y una familia que te ama. Más tarde, cuando Laura finalmente se había quedado dormida en el regazo de Patricia, los recién casados se sentaron en el columpio del jardín, contemplando las estrellas que brillaban sobre su nueva vida juntos. Lo logramos, ¿verdad?, dijo Marcelo suavemente, pasando el brazo alrededor de su esposa. Sí, lo logramos, respondió Patricia, acomodando a Laura, que dormía profundamente, sus rizos dorados brillando bajo la luz de la luna. Una familia que se había formado a través del coraje, la transformación y el amor incondicional. Habían descubierto que el verdadero milagro no estaba en gestos grandiosos, sino en la elección diaria de amar sin condiciones, de ser valiente cuando el miedo aparece y de creer que toda persona merece una segunda oportunidad de ser feliz. Y así, una historia que comenzó con despidos se convirtió en un testimonio poderoso de que el amor verdadero transforma destinos cuando elegimos la compasión en lugar del miedo. Y bien, gente, ¿qué les pareció este increíble viaje de transformación? Esta historia nos enseñó que el amor verdadero tiene el poder de curar cualquier herida y transformar cualquier familia cuando elegimos la compasión en lugar del miedo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta para ayudar a más personas a ver este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia emocionante. No se vayan todavía. Tenemos otra historia emocionante esperándolos en el próximo vídeo que moverá aún más sus corazones. Gracias por estar con nosotros en este viaje. Hasta la próxima.